Bienvenidos a este nuevo video donde hablamos entonces de la vascularización completa del miembro superior. En este caso recuerden que siempre empezamos el recorrido desde el corazón y por eso en este caso vemos acá el tórax retirando el esternón para hablar entonces del origen de los vasos. Aquí encontramos el callado aórtico saliendo entonces de ventrículo izquierdo y recuerden que él va a dar tres ramas: tronco brachiocefálico derecho, carótida común izquierda, y si lo lateralizamos un poco, vemos acá el último vasito que es la subclavia izquierda. Recuerden que del lado izquierdo, para describir la irrigación del lado izquierdo del miembro superior, en este caso no hay un tronco brachiocefálico como si para el lado derecho. Entonces, empezando en el lado derecho encontramos el tronco brachiocefálico que después se va a dividir en la carótida común derecha y en la arteria subclavia. La arteria pasando por detrás de la vena. Recuerden que cuando la arteria cruza el borde lateral de la primera costilla, como lo ven acá, va a cambiar su denominación a arteria axilar, que se va a ver por debajo de la clavícula. Aquí ya se ve mucho mejor la arteria axilar. Aquí ya en el componente netamente de miembro superior, miren la arteria axilar por detrás de la vena. Pero recuerden que la irrigación de miembro superior también parte desde hombro, por eso estas arterias no se nos pueden olvidar: la subescapular y la escapular dorsal o dorsal de la escápula, que salen de la subclavia antes de convertirse en axilar. Y ya después, entonces ahora sí, desde la región axilar vemos cómo se desprende la arteria subescapular con ramos superiores e inferiores, así como la toracodorsal, que es esa que ven acá, para hacer nuevamente anastomosis en el caso de la escápula a este nivel con la dorsal de la escápula, como lo ven ahí. Posteriormente miren también como por aquí da unos ramos toracoacromiales y unos de los que también habíamos hablado, retirando bíceps, y el músculo coracobraquial dando los vasos o arterias circunflejas humerales anteriores y posteriores, como se ve allá a ese nivel. En el descenso de la arteria axilar, cuando pasa el borde inferior del redondo mayor, cambia su nombre a arteria braquial y es esta que ustedes ven acá. Para que lo tengan en cuenta, es el segundo cambio de nombre que encontramos en esta irrigación. Cuando se convierte en arteria braquial, miren cómo desprende una rama que se ve mucho mejor desde la región posterior y es la arteria braquial profunda, que también se va acompañando al nervio radial, y el resto del recorrido continúa en la parte anterior. Aquí nuevamente volvemos y encontramos la arteria braquial y ella va a empezar también a dar unas ramas colaterales que se ve mucho mejor al acercarlas acá, la inferior y la superior en este caso. Y posteriormente la arteria braquial se va a dividir en la fosa del codo en arteria radial y la arteria ulnar, que se ve mucho mejor al retirar las estructuras. De esta forma ya observamos aquí la arteria radial y la arteria ulnar o cubital. Estas van profundas a los músculos y también emiten ramas que se devuelven, que en este caso son las recurrentes, para ir a hacer anastomosis también con la braquial profunda, así como para hacer en este caso anastomosis con las colaterales cubitales que se habían desprendido un poco más arriba. Y miren cómo se ven esos puntos anastomóticos a este nivel. Vamos a retirar el drenaje venoso para verlo después y ahora sí netamente nos encontramos con la circulación arterial. Aquí, si nosotros acercamos un poco la imagen donde íbamos, vemos cómo también se desprenden ramas hacia la parte posterior. En este caso sería una interósea común que desprende una interósea posterior y una interósea anterior. Cabe resaltar que estas interóseas se desprenden de la rama cubital o ulnar y que en la parte inferior, nuevamente, la interósea anterior, que es toda esta, va a encontrar su anastomosis con la interósea posterior, que viene de la región posterior. Mírenla en este caso a este nivel. Aquí encontramos un punto anastomótico con la interósea posterior, que también se desprendía de la cubital. La arteria radial y ulnar van a hacer entonces su recorrido hasta la región de la muñeca para, en este caso, formar los arcos arteriales que vemos en mano. Aquí, si lo analizamos un poco, se ve el arco arterial superficial palmar y el arco arterial profundo, que es el que vemos un poco más abajo y que es este de acá, arco arterial profundo. Recuerden que esos dos arcos arteriales, aunque se desprenden de las mismas arterias, en últimas los que nos van a permitir es una anastomosis o una doble circulación en caso de que alguna de las colaterales falle.
Aquí desde el arco arterial superficial vemos cómo se desprenden las arterias digitales palmares comunes. Ven las otras que son desde la región dorsal, que en últimas también todas se van a anastomosar, y estas digitales palmares comunes van a dar origen a las digitales palmares propias, que son estas de acá, y que ya en últimas hacen que termine la circulación arterial con las redes capilares y las anastomosis que vienen de la región dorsal. Del arco arterial profundo también se desprenden unas colaterales que en últimas se van a unir a las digitales palmares comunes para anastomosarse. Y desde la región dorsal, como ustedes lo pueden ver acá, encontramos el arco arterial dorsal formado por la arteria radial también, por su rama dorsal, que es la que ven ahí, y también por una rama dorsal de la cubital. Aquí se van formando entonces las metacarpianas dorsales hasta formar las digitales dorsales que se unen con las palmares. Y con eso terminaríamos entonces la irrigación o recorrido arterial. Ahora, para hablar del retorno venoso, recuerden que en miembro superior y miembro inferior nosotros tenemos doble retorno venoso, superficial y profundo. En este caso vamos a empezar por el profundo para devolvernos en el sentido contrario al que veníamos con las arterias. ¿Qué es lo característico del retorno venoso profundo? Que por cada arteria que habíamos visto se devuelven dos venas, como lo ven acá, y que llevan el mismo nombre de las arterias que ya vimos. Por eso en este caso no hay mucho pierde a la hora de estudiarlos. Entonces ustedes acá ven como las venas digitales palmares propias forman al mismo tiempo las comunes, forman los arcos venosos superficiales y profundos para en últimas formar las venas radiales, que son las que ven acá arriba, y las venas ulnares o cubitales. Si nos vamos entonces hacia la región del brazo, vemos las mismas venas. Por una arteria van dos venas, y miren también las venas de las interóseas haciendo el retorno opuesto, lo mismo que de la interósea posterior, para después aquí en su porción más superior encontrar la vena interósea común, que también se va a unir a la vena cubital y va a seguir entonces el sentido hasta formar las venas braquiales, que son estas que ustedes ven acá. Miren las dos venas braquiales. Si nos vamos hasta brazo, miren cómo se ven las dos venas acompañando a la arteria. Lo mismo de las colaterales cubitales, entonces miren que todas tienen el mismo nombre. Miren también cómo desde la región posterior se observa cómo la braquial profunda trae también sus venas y va drenándolas en el sentido opuesto a la arteria. Mírenlas acá, así como las circunflejas humerales posteriores. Miren la supraescapular, la dorsal de la escápula, drenando en la vena subclavia al final, y todas haciendo la circulación opuesta. ¿Qué es lo importante a resaltar acá, muchachos? Y que hay que hacer mucha claridad en eso. Miren que acá, aunque nosotros vemos las venas braquiales, son muy pequeñas y no forman la vena braquial, que en últimas va a formar la vena axilar que veíamos ahorita cuando estábamos viendo el recorrido arterial. Y eso es porque las venas braquiales no son las venas que nos van a formar la vena axilar, sino que es una vena del retorno venoso superficial la que nos va a formar la vena axilar. Entonces la vamos a ver desde el componente superficial. Por eso el drenaje venoso profundo lo vamos a terminar acá, donde todas estas venas que acabamos de ver van en últimas a terminar drenando en la vena axilar, que ya vamos a ver quién la origina, y las otras que vemos desde la región escapular o supraescapular drenan en la vena subclavia, que son estas que ustedes ven acá. Para poder entonces ver el drenaje superficial ponemos los músculos, porque no nos podemos confundir con los vasos que van en profundidad. El drenaje superficial se queda a nivel superficial. Entonces miren cómo del drenaje superficial ya nos encontramos entonces aquí esta red venosa, que son las venas palmares superficiales, formando la vena mediana del antebrazo, que después se va a unir con la vena mediana del codo, y formando todas estas anastomosis que ustedes ven acá, para en últimas unirse a la circulación venosa superficial que viene de la región posterior. Entonces vámonos a la región posterior. Aquí en la región posterior podemos ver entonces que el drenaje venoso superficial más importante se forma de las venas de la región dorsal de la mano, que en este caso es este arco venoso dorsal de la mano, recoge drenaje superficial y forma la vena cefálica, que se va por el mismo lado que el primer dedo, mírenlo acá para que nunca lo olviden, y la vena basílica, que se va por la misma cara del quinto dedo.
para que nunca se les olvide. Aquí entonces tenemos vena cefálica y vena basílica, que se ven acá, con una cefálica accesoria, que es esta de acá. Ahora, si nosotros continuamos el recorrido, miren cómo estas venas se van a ir hacia el componente anterior. Entonces, nuevamente volteamos la extremidad y miren cómo nos encontramos ya en compartimiento anterior, con lo que corresponde a la vena cefálica viniendo de compartimiento posterior y la vena basílica también de compartimiento posterior por la región interna del antebrazo. Aquí la mediana del antebrazo se une con la mediana del codo y nos vamos entonces a continuar la parte en el brazo. Miren cómo a nivel de brazo sigue la vena cefálica un recorrido que conserva netamente superficial. Miren que en este caso la vena cefálica continúa completamente en el plano superficial, pasando por lo que se conoce como el surco deltopectoral, que está formado por el deltoides y por el pectoral, que viene en este caso acá. Esa es la vena cefálica, que ya en últimas va a terminar desembocando en la vena axilar. Mientras que la vena basílica, que era la que veíamos desde acá, miren cómo a pesar de ser del retorno venoso superficial, pareciera que se profundizara para formar, después de que pasa el borde inferior del redondo mayor, la vena axilar. Entonces, para que recuerden siempre esto acá, que la vena axilar no está formada por las venas braquiales que vimos en el componente profundo, sino por la vena basílica, que es la que vemos acá, formando la vena axilar y que acompaña a la arteria braquial, que cuando ambas atraviesan el borde inferior del redondo mayor se convierten en vena y arteria axilar. Y con estas ya podemos hacer el resto del retorno venoso, que ya en este caso se junta y se vuelve único, tanto el retorno venoso superficial como el profundo, en este caso el superficial recogiendo al profundo, ya en la arteria axilar. Una vez nosotros pasamos entonces el borde lateral de la primera costilla, se convierte en la vena subclavia, que después, cuando recibe las venas yugulares, se convierte en el tronco brachiocefálico derecho, que al unirse con el tronco brachiocefálico izquierdo, en este caso del lado izquierdo sí hay un tronco brachiocefálico venoso, forman entonces los dos juntos la vena cava superior, que finalmente termina drenando todo el componente venoso en la aurícula derecha y ventrículo derecho, con todo lo que tiene que ver con la sangre desoxigenada. Y de esta forma entonces terminamos todo lo que tiene que ver con la vasculatura del miembro superior.